Muy buenas tardes a todos los presentes. En el día de hoy, 9 de octubre de 2024, procede el juzgado cuarto laboral del circuito de Santa Marta a declarar instalada la continuación de la audiencia de juzgamiento dentro del proceso ordinario laboral que adelanta la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y para fiscales en lo sucesivo, contra Alicia Mercedes Castillo Ariza y Yuris Milena Royce Castillo, proceso radicado con el número 47-001-3105-004-2021, 0015100. Para efectos de verificar la presencia de las partes asistentes, se le requiere que realicen simplemente indicando su nombre completo y la calidad en que actúa, como quiera que la demás calidad ya reposa en audio. Iniciamos con la parte demandante y luego parte demandada. Gracias, señoría. Cordial saludo para usted y para todos los presentes. Soy Gabriel Ricardo Cardoso de los Ríos. Actúo en calidad de apoderado sustituto de la UGPP. Muchas gracias. Buenas tardes, señoría, a todos los presentes. Iván Alexander Ribón Duque, apoderado de la demandada Alicia del Castillo. Muy buenas tardes a los presentes en esta audiencia, su señoría. Eh, Mi nombre es Jorge Mario Pacheco Cervantes, actúo como representante del Litis Consorcio Necesario Juris eh, Milena Roy Castillo. Gracias. Verificada la presencia de las partes, continuamos con el desarrollo de la diligencia. Procede el despacho entonces a proferir la correspondiente sentencia dentro del proceso radicado número 47-001-3105-004-2021, 0015100, proceso que adelanta la UGPP contra Alicia Mercedes Castillo Ariza y Yuris Milena Royce Castillo. Tenemos entonces que la UGPP presenta demanda contra Alicia Mercedes Castillo con el fin de que se declare que el señor Jesús Roy Bettermin no tenía derecho al incremento realizado mediante las resoluciones 14323 del 3 de enero del 73, la número 15250 del 73, la 17074 del 27 de febrero del 74 y la 1068 del 28 de mayo del 95. Así como consecuencia, se condena a la demandada en su calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente a la devolución de los dineros pagados como consecuencia del incremento ilegal que tuvo la mesada pensional con el retroactivo debidamente indexado, realizando una nueva liquidación de la pensión de vejez otorgada al señor Jesús Royce Bettermin, y se condena a las costas del proceso. Para fundamentar sus pretensiones, afirmó la señora Alicia Castillo, en calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente del señor Jesús Roy, quien ostenta la calidad de pensionado por la extinta empresa Puertos de Colombia, que el causante Jesús Roy nació el 14 de noviembre del 28, sin que hubiera en el expediente constancia de ello y en vida laboró para la extinta empresa Puertos de Colombia desde el 30 de abril del 65 hasta el 31 de diciembre del 70, según consta el certificado de información laboral del 15 de febrero del 84, que con resolución no 2726 de diciembre del 70, la extinta empresa Puertos de Colombia reconoció una pensión de invalidez en favor del señor Jesús Bettermin en cuantía de 4.246.000, equivalente al 100% del promedio mensual de salario devengado en el último año de servicio a partir del 4 de abril de 1970, que mediante resolución número 9808 del 30 de abril de 70, la liquidada empresa Puertos de Colombia reconoció al señor Jesús Roy Bettermin a partir del 1 de enero del 71 la suma de 4.346.091 pesos como anticipo de la pensión de invalidez, que por resolución número 010249 del 25 de marzo del 71 le fue reconocido al causante la suma de 27.817.036 pesos por concepto de prestaciones sociales, y por resolución número 14323 del 3 de enero del 73 se reajustó la pensión de invalidez del señor Jesús Roy en cuantía de 4.516.078 pesos a partir del 1 de abril del 71, decisión que fue confirmada el 15 de marzo del 73. Posteriormente, mediante la resolución número 15250 de 1973, se reajustó nuevamente la pensión de invalidez del causante a partir del 1 de abril del 73 en cuantía de 4.721.060 pesos, y así lo fue realizando mediante resolución 17074 del 27 de febrero del 74, que subió a la mesada 5.018.000
a partir del 1 de abril de 73. Por resolución 143030 del 23 de julio del 92, reconoció unas diferencias de cesantías definitivas y prestaciones sociales por la suma de 19.836.249.43 pesos, y por resolución número 1068 el 24 de mayo del 95 se ordenó el pago de un retroactivo por diferencias de mesadas y actualizó la pensión del causante en cuantía de 3.288.237 pesos a partir del mes de junio de 1995, que el causante fue sometido a revisión por invalidez por parte del Ministerio del Trabajo y en consecuencia se ordenó reajustar la pensión al tope máximo correspondiente a 22 salarios mínimos de conformidad con la Convención Colectiva de Trabajo, hechos que ocurrieron desde el año 99 hasta el año 2002, que mediante resolución 1629 del 4 de agosto de 2013, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia ordenó el descuento de unos dineros cancelados de más por la administración al señor Jesús Royce en 904 cuotas iguales en la suma de 142.191.098 pesos y una cuota de 33.090.086 pesos. Aduce que el señor Jesús Roy falleció el 27 de febrero de 2017 y por resolución número RDP 0204 del 46, el 18 de mayo de 2017 se le reconoció pensión de sobreviviente a favor de la demandada en un 100% de la misma cuantía devengada por el causante, y que fue negada pensión de sobreviviente a la hija inválida del causante mediante adición que se hizo por resolución RDP 027293 del 5 de julio de 2017, decisión que fueron confirmadas por el superior, que en virtud a la investigación realizada respecto de la mesada pensional se requirió a la demandada para que autorizara la devolución de unos dineros que fueron pagados sin tener derecho a ello por valor de 127.056.083 pesos y 128.581.872 pesos sin que la pensionada por sobrevivencia diera la autorización. Manifiesta que la pensión del causante para el 2011 debió ser la suma de 1.358.404 pesos, por lo que refleja una diferencia de 9.120.337.49 pesos, correspondiéndole para el año 2018 una mesada de 1.792.722 pesos. Por su parte, la señora Alicia Castillo y Yuris Royce, a través de apoderado, contestaron la demanda. La primera demandada ostenta la calidad de pensionada por sobreviviente del señor Jesús Roy, mientras que la segunda le fue negada la pensión de sobreviviente, no obstante disputa el derecho como presunta sobreviviente, como presunta beneficiaria, perdón. Indica que respecto a los hechos relacionados con la mesada pensional no le consta y que debe probarlo realizando el respectivo peritaje, proponiendo las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación y cobro de lo debido. Hecha la presentación del caso, procede el despacho a tomar la decisión con base en las siguientes consideraciones. Como problema jurídico a resolver, el despacho tendrá en cuenta que no es materia objeto de debate de que la demandada ostenta la calidad de pensionada por sobreviviente del señor Jesús Roy Bettermin como consecuencia del deceso ocurrido el 27 de febrero de 2017, pues así lo dejaron sentado ambos extremos procesales al momento de realizar su intervención en la demanda y contestación, de la misma manera que esta sede judicial no se puede pronunciar respecto de la situación de la señora Yuris Milena Roy Castillo, por cuanto a esta se le negó el reconocimiento de pensión de sobreviviente mediante resolución 027293 del 5 de julio de 2017, se adiciona a la resolución anterior RDP 020446 y según afirma su apoderado en los alegatos de conclusión, reconoce que está pendiente una decisión del asunto en otro despacho judicial. De esta manera, el problema jurídico a resolver en esta oportunidad consiste en establecer si el incremento de la mesada pensional realizada del señor Jesús Roy para los años 1973, 74, 92 y 95 obedeció a una decisión legal o si por el contrario deberá la demandada en su calidad de beneficiaria hacer la devolución de los dineros pagados sin asistencia del derecho. Se tiene que el causante fue pensionado por invalidez mediante resolución número 9726 del 15 de diciembre del 70, en la cual se le reconoció una mesada pensional de 4.246.091 pesos mensuales, equivalente al 100% del promedio mensual devengado por el trabajador en el último año de servicio efectivo. Eh, esa es la constancia de la resolución donde
se ordenó el reconocimiento del derecho pensional. Por derecho convencional le fue reconocido al causante mediante resolución número 9808 del 30 de diciembre de 1970, anticipo de invalidez que equivale al monto igual a la pensión, conforme se acredita en los anexos 1. Permítame un segundito. Estos son los documentos que se refieren al despacho, los anexos números 1 y 2. De la misma manera, mediante resolución 15250 del 73 se reajustó la pensión de invalidez del causante en cuantía de 4.721 pesos a partir del 1 de abril del 73, dando aplicación a lo dispuesto en el decreto 446 del 73, por el cual se ordenó el incremento de las pensiones en el sector público a partir del 1 de abril del 73. Veamos entonces, este es el documento al cual el despacho refiere, consiste el incremento, obra el incremento. Seguidamente, mediante resolución 17074 del 27 de febrero del 74, se modificó la cuantía de la pensión, alegando que al momento de reconocerse la pensión de invalidez de manera inicial, se indicó que sería la base de liquidación la suma de 4.246 pesos, cuando en realidad debió ser la suma de 4.516,78, lo que genera en realidad una base inicial de mesada pensional en la suma de 5.018,48 pesos. Ya les sirve el documento. Ese es el documento al cual se refiere el despacho. Por lo anterior, en resolución 143030 el 23 de abril del 92 se ordenó pagar un reajuste de la pensión de invalidez del causante por concepto de diferencia de pensiones de invalidez, diferencias de cesantías bajo el alegato de los interesados que existían desmejoras salariales a las que fueron sometidas cuando le realizaron traslado de cargo en concordancia con el artículo 136 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el año 86, que prohíbe la desmejora salarial y condiciones de trabajo de los empleados y trabajadores del terminal marítimo de Santa Marta en concordancia con el artículo 89 de la misma convención. Además, una vez realizado el análisis del caso con base en la reclamación del causante, se constató que el señor Jesús Royce Bettermin fue trasladado a la Dirección de Operaciones y a la Dirección de Seguridad General, trayendo como consecuencia de dicho traslado una de mejora salarial, así como las condiciones de trabajo, pues se le impusieron turno de 12 horas de vigilancia, desconociendo que su forma de trabajo era por pedidos, es decir, era llamado para realizar maniobras. Debe tenerse en cuenta que, además de tener un salario fijo, se le cancelaba un porcentaje por maniobra realizada en su condición de capitán de remolcador. Se acredita en el documento número 6. Ahí está lo que lo que se refiere al despacho en cuanto a la revisión de las hojas de vida. En la citada resolución se expresa que como consecuencia de las demejoras se produjo
una diferencia a favor del ex trabajador, ex trabajadores, incluido el señor Jesús Roy, en sus prestaciones sociales y cesantía definitiva, razón por la que se realizó el reconocimiento, generando así una diferencia en las pensiones, motivo por el cual procedió a ser reajustado, reconociéndose a favor del causante la suma de 35.331.757 pesos por diferencia de pensión de invalidez. De la misma manera, en la citada resolución se incrementó la mesada pensional en cuantía de 1.355.152,42 pesos a partir del 1 de junio de 1992. De la aludida resolución, donde se hace el respectivo incremento. Posteriormente, por resolución 1068 del 28 de mayo del 95, se ordenó pagar el valor de la resolución, se liquidaron las diferencias de mesadas y se actualizó la pensión del causante. Se indicó en la citada resolución que de conformidad con el decreto ley 36 del 92 le correspondía al pasivo social de Empresas Puerto de Colombia en liquidación reconocer y ordenar la cancelación de la suma de dinero que haya dejado cubrir la empresa Puertos de Colombia, razón por la que procedió a reconocer al causante en ese entonces pensionado la suma en dinero reconocida en la resolución 1430-30 del 23 de julio del 92 e igualmente indicó que al momento del retiro del señor Royce no existía un tope salarial para las pensiones de invalidez, habiéndose reconocido la mesada pensional a partir de junio del 92 en cuantía de 1.355.150 pesos y ordenando la actualización de la mesada. En ese orden, la resolución 1068 del 28 de mayo del 95 actualizó el monto de la pensión en la suma de 3.288.237,40 pesos y ordenó pagar la suma de 79.264.892,52 pesos por concepto de diferencia de mesadas a partir del 1 de junio del 92 hasta el 30 de mayo de 1995. Esta es la aludida resolución donde se constata lo manifestado por el despacho en anterioridad. Viste así la cosa, no existe duda para el despacho que la mesada pensional del señor Jesús Roy sufrió variaciones notables desde el año 92. No obstante, llama la atención que para la fecha en que se realizó el tercer incremento de la mesada, que evidentemente realizó un alza de aproximadamente 270% de la pensión que venía devengando desde el año 2070, fecha en que le fue reconocida pensión de invalidez. Nótese que mediante resolución 9726 del 15 de diciembre del 70, se ordenó dar por terminado el contrato de trabajo del señor Jesús Roy para la fecha de la emisión de la resolución y en consecuencia reconoció pensión de invalidez. Resuelve de la resolución al cual el despacho ha hecho alusión, que se da por terminado el contrato. Significa lo anterior que para el mes de diciembre de 1970, el señor Jesús Royce Bettermin, de quien heredó el derecho pensional a la demandante, perdió la calidad de trabajador y pasó a obtener la calidad de pensionado. Es por ello que llama la atención al juzgado que mediante resolución número 1433 del 23 de julio de 92 se reconozca un incremento pensional con fundamento en lo establecido en la Convención Colectiva de 1986, convención que entró en vigencia 16 años después de haberse pensionado el causante Jesús Roy. Lo anterior resulta importante por cuanto en dicho documento se reconocen derechos convencionales de manera directa a empleados y trabajadores del Terminal Marítimo de Santa Marta, hechos que no eran atribuibles al señor Royce, pues desde el año 1970 ostentaba la calidad de pensionado. Conforme se acredita, este es sobre lo cual
el despacho apoya los considerandos anteriores. Aunado a ello, se evidencia en dicha resolución que el incremento pensional realizado es con base a un presunto cambio de cargo habiéndose pasado del área de operaciones a la Dirección de Seguridad General, donde presuntamente realizó turnos de 12 horas como vigilante y más adelante dice que realizó maniobras como capitán de remolcador. Sin embargo, en su hoja de vida laboral no se evidencia por ninguna parte que en efecto haya ejercido el señor Royce dicha labor. Por lo menos no se denota antes de haberse pensionado, pues de la resolución no se puede establecer con precisión la fecha en que haya ejecutado esa labor. Ello el despacho, conclusión que el despacho lo afirma conforme el documento que se sigue, donde el despacho deduce la conclusión anterior. Por el contrario, reposa la historia laboral del causante, certificación laboral en la que se describe que desde el 30 de abril del 65 hasta el 31 de diciembre del 70 prestó su servicio como piloto de lancha, sin que se observe variación de cargo durante los 5 años, 8 meses y un día que ostentó la calidad de trabajador. Ahora, no se aprecia en la convención norma expresa que haya extendido los beneficios de los trabajadores a los pensionados o jurisprudencia vigente para la época que haya extendido los beneficios de la convención hasta este último grupo de personas. Por ende, tampoco sería procedente aplicar en forma retroactiva la convención por favorabilidad en la medida en que las normas laborales, incluidas las convenciones colectivas, no se aplican de manera retroactiva a situaciones ya consolidadas, como es el caso del demandante Jesús Roy, quien dejó de ser trabajador activo del año 70 cuando pasó a ser pensionado, por lo que no podía beneficiarse de los incrementos salariales ni de los beneficios reconocidos en la Convención Colectiva del 86, la cual entró en vigencia 16 años después de su retiro. Bajo esas premisas, y sin mayores elucubraciones, no le queda otro camino al juzgado que decretar que, en efecto, el incremento pensional realizado mediante la resolución 1430-30 de 1992 se tornó contrario a derecho, razón suficiente para decretar que no le asiste razón a la demandada a disfrutar de una pensión como la que actualmente devenga, precisando que no ocurre lo mismo con las resoluciones 14323 del 3 de enero del 73, la número 15250 del 73, la número 17074 del 27 de febrero del 74, pues los incrementos allí realizados son de carácter legal a través de normas jurídicas, decretos y leyes que así lo impartieron. Entonces se tiene que, mediante la resolución 17074 del 27 de febrero del 74, se modificó la mesada pensional en la suma de 5.018.048 pesos, la cual debió ser desde el 31 de diciembre de 1970, por lo que procederá el despacho a realizar sobre esa cuantía del incremento anual que debería tener la pensión de conformidad con el IPC a fin de establecer cuál sería el monto de la mesada pensional para el año 2004. ¿Cómo se procede a realizar en este ejercicio liquidatorio del juzgado? El cual se pone de presente a las partes en el grupo. Por favor, me confirman las partes si tienen acceso al cuadro que el despacho ha publicado en el WhatsApp, donde obran las operaciones aritméticas pertinentes del ejercicio liquidatorio que ya anunció en anterioridad. ¿Tienen La acceso? UGPP sí tiene acceso, su señoría. Su señoría, ¿permitiría un receso de por lo menos 5 minuticos para revisarlo? No hay problema, se ordena el receso.
Señoría, por parte mía ya estoy disponible. Muchas gracias por el espacio. De parte del Liticonsorcio también, señor juez, puede seguir. Ok, continuamos entonces. En ese orden de ideas se tiene que para el año 1992, fecha en que se realizó el incremento, la mesada debía estar en la suma de 507.703 pesos y no en 1.355.154.42 pesos, como equivocadamente se hizo en la resolución 143030 del 92. En consecuencia, la mesada pensional que a la fecha verdaderamente debe estar devengando la demandada asciende a la suma de 5.916.788 pesos mensuales. Ahora, de la liquidación allegada por el demandante, documento electrónico 40 del expediente digital, se observa que a al 2024 la demandada percibe una pensión que asciende a 19.648.743 pesos, de la cual se realizan descuentos por conceptos como familia Santa Marta, código 690 y 181, Oficina de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla y Fondo de Solidaridad por valor de 9.922.622. Por lo tanto, a la fecha percibe por este concepto la suma de 9.726.122 pesos mensuales, conforme se aprecia en los documentos 12 y 13, donde están los descuentos. También ante las afirmaciones realizadas por el apoderado del extremo pasivo, en lo que afirma que ya se ha hecho una devolución, resulta necesario precisar sobre este punto que dicha devolución obedece al auxilio de cesantías, mientras que en el presente asunto se discute sobre la posibilidad de regresar valores pagados de más por concepto de pensión. Por lo tanto, sobre este punto, el despacho considera que no le asiste razón al togado. Ahora, el otro punto importante a resolver dentro de la presente causa sería si la demandada está obligada a la devolución de los dineros pagados de más dentro de la presente causa. Frente a tal punto, el despacho encuentra enfrentados dos principios, que sería el principio del cobro de lo debido, que establece el artículo 2313 del Código Civil, sobre el cual se puede tener un argumento legal para efectos de autorizar la devolución del dinero, como quiera que se pagó un dinero de más, dinero que además ostenta la calidad de recursos públicos, enfrentado al principio de buena fe, consagrado en la Constitución política. Como se venía diciendo, desde el punto de vista del cobro de lo debido, la legislación colombiana permite que se sigan devoluciones cuando alguien ha recibido un pago sin derecho. No obstante, considera el juzgado que este principio encuentra su límite a la luz del principio de buena fe establecido en la Constitución política. En este caso, tenemos que la beneficiaria de la pensión de sobreviviente no participó en los actos que dieron lugar a los incrementos indebidos. Por lo menos no encuentra el despacho acreditado tal conducta dentro de la presente causa. Por ende, no estaría obligada a la devolución del dinero, ya que no fue quien recibió el incremento de manera directa. Otra cosa
hubiese sido si, por ejemplo, la UGPP, en este caso como demandante, hubiese demostrado dentro de este proceso que los incrementos no ocurrieron por causa imputable a la propia administración, es decir, que no fue un error de la misma al momento de realizar los ajustes, sino que ello fue motivado por una conducta dolosa o intencional que podría constituir mala fe en cabeza del causante en la que, sobre el cual se podría así estructurar dentro, bajo ese concepto una devolución de los dineros. No obstante, el despacho aprecia que esa devolución, el despacho aprecia que esa, esa conducta no se puede trasladar de forma automática quien hoy ostenta la calidad de pensionada sobreviviente, puesto que se reitera ella no fue quien dio lugar a esas conductas que dieron lugar a el incremento injustificado del reajuste que hoy se declara ilegal. Ello sería tanto como sancionar a una persona por su mera responsabilidad objetiva, incluso yendo más allá, se estaría sancionando a la demandada solamente por tener la condición de la calidad, de ostentar la calidad de pensión de sobreviviente. Ello sería la única razón en realidad por la cual se podría estar elevando una condena en contra de la demandada, lo cual para el despacho se torna evidentemente injusto y violatoria de la Constitución y principalmente del principio de buena fe. Ahora procede el despacho a resolver las excepciones invocadas por la parte demandada. Invocó la excepción de prescripción, sobre el cual sustenta la excepción en que, para la declaratoria de nulidad del acto administrativo que concedió los incrementos que se pretende declarar como ilegal, que se solicita se declara como ilegales, la presentación debió promoverse dentro de los 3 años siguientes a la expedición del respectivo acto administrativo, conforme lo establece el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. En el presente asunto, considera el despacho que no es posible decretar la nulidad del acto administrativo atacado, pues los mismos no son de competencia de esta jurisdicción. Entiende el despacho que la demanda versa sobre la ilegalidad del incremento en unas mesadas pensionales que percibe la demanda y por ende la prescripción debe tomarse frente a cada una de las mesadas pagadas de forma irregular con afectación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social, de salud y pensión. Por lo menos eso es el objeto idea del proceso, por lo menos así lo entiende el juzgado. Dicho lo anterior, no encontrando solicitud elevada por la demandante requiriendo a la demandada para que devolviera los valores pagados de más eh, dentro de la presente causa, pues ya el despacho consideró ya el despacho consideró que no era dable la devolución de los dineros, por ende no habría objeto para resolver la respectiva excepción de prescripción de fondo. De la misma manera, puede decirse con relación a la excepción de inexistencia de la obligación, la cual el despacho valora junto a la excepción del cobro de lo debido para efecto de concluir lo ya manifestado en anterior oportunidad, en la que esta excepción de cobro de lo debido efectivamente encuentra su límite en la excepción de buena fe, eh, pero frente a la posibilidad que tiene la parte demandante de solicitar el reintegro o devolución de los dineros pagados de más. Bajo ese contexto, insiste el juzgado, o bajo esa perspectiva, fue que se resolvió el tema del principio de cobro de lo no debido cuando se valoró con el principio de buena fe. De esta manera considera el juzgado que no hay lugar a costas del proceso en la medida que se concedieron unas pretensiones a favor de cada una de las partes.
Emérito del expuesto el juzgado cuarto laboral y circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar ilegal el incremento pensional realizado al señor Jesús Royce Bettermin mediante resolución número 143030 del 23 de julio del 92 respecto de la mesada pensional a partir del 1 de junio de esa misma anualidad, la cual a la fecha disfruta la señora Alicia Mercedes Castillo Ariza en su calidad de cónyuge superior del pensionado fallecido en mención, de acuerdo a la parte emotiva de esta providencia. Segundo, declarar que la mesada para el año 2024 asciende a la suma de 5.916.788 pesos mensuales, conforme se expuso en la parte emotiva. Tercero, se autoriza a la UGPB para que, de conformidad con los numerales anteriores, realice una nueva liquidación de la pensión de invalidez reconocida al causante desde noviembre de 2016 a la fecha, conforme se puso en la parte emotiva de esta providencia. Cuarto, negar a la UGPP el descuento de las mesadas pensionales eh, que solicita se realicen a la parte demandada. Quinto, absolver a las demandadas de las demás pretensiones de la demanda. Sexto, esta decisión queda notificada en estrado. Séptimo, se concede el grado jurisdiccional de consulta en favor de la OJPP. Esta decisión puede ser apelada dentro de esta misma audiencia, pues se reitera, queda notificada en estrado. Parte demandante, parte demandada. Sin recursos, su señoría. Parte demandada. No formularé recurso en aras de que suba en grado de consulta el presente proceso al superior jerárquico. Ok, doctor Jorge, necesitamos su manifestación si desea interponer o no algún recurso contra la decisión. Doctor Jorge, necesitamos saber si va a hacer una manifestación si va a apelar o no la decisión. No, señor juez, para el grado de consulta para presentar mis consideraciones en el superior. Ok, entonces procede el despacho a conceder el grado jurisdiccional de consulta ante el Honorario Tribunal Superior de Santa Marta a sala laboral de la presente causa. No siendo más el motivo de la presente diligencia, se declara terminada. Las partes pueden retirarse. Gracias por su asistencia, por su paciencia y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, señoría. Gracias, Buena feliz tarde para tarde. todos. Que estén bien, hasta luego.